¿Alguna vez has sentido que Dios no responde sus oraciones? Quizás algunas sí, pero otras no. Hoy aprenderemos por qué sucede esto y cómo hacer para que se cumpla Juan 15:16, que dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos lo daría. Quiero iniciar leyendo la palabra de Dios que se encuentra en Juan en el capítulo número 15 y el versículo número 16. Dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mientras leía esta palabra en la Biblia, me puse a pensar en todas esas oraciones que he hecho a Dios y que no han tenido una respuesta. Y quizás usted también tiene una lista de estas oraciones que todavía no ha visto respondidas o que realmente el tiempo ya pasó y no fueron respondidas. Y entonces empecé a decirme o a contestarme yo misma y diciendo o justificando que quizás pues no era el tiempo de Dios para que esas oraciones tuvieran cumplimiento, o que quizás Dios me estaba guardando de algo, por eso no las cumplía, no las contestaba, o que quizás su respuesta era un no y simplemente no las iba a responder. Y entonces empecé a pensar en que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, y que no tendría por qué yo justificar el por qué no se va a cumplir una promesa, como en este caso que nos dice Jesús, ¿verdad? En Juan dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces pude ver que Jesús nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos los iba a dar, pero pensé que entonces debería de haber algo más que no estaba teniendo en cuenta o que a veces no tenemos en cuenta cuando pedimos cosas a Dios y no vemos su respuesta y entonces nos preguntamos el por qué. Entonces me di cuenta mientras seguía leyendo de que las respuestas de Dios a nuestras oraciones están condicionadas. Quiere decir que no cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, Él nos las va a responder, o que solo por decir en el nombre de Jesús te lo pido y entonces automáticamente Dios va a responder esas peticiones o esas oraciones que tenemos. Ese para qué que leemos ahí en este versículo viene o está en el griego como ivagina, no sé cuál sería la pronunciación, pero así se leería, bueno, lo leería en español, y que significa una finalidad o condición. Quiere decir que hay dos cosas que Jesús nos pide para que todo lo que le pidamos a Dios en su nombre nos sea dado. Y la primera es que nosotros debemos llevar fruto y la segunda es permanecer o que nuestro fruto permanezca. Ahora bien, ¿cuál es ese fruto que nosotros debemos de dar para cumplir con esta condición? Nosotros que ya tenemos la Biblia, que ya conocemos la palabra del Señor y la tenemos disponible, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para llevar ese fruto? Bueno, número uno es tener un carácter transformado, una vida semejante a Cristo. Aquí como ejemplos podemos tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, este sería como el número uno, ¿verdad? El tener un carácter transformado por Dios y que sea nuestra vida semejante a Cristo. El número dos es realizar buenas obras que glorifiquen a Dios. Aquí podemos ver acciones visibles de amor, de servicio, de justicia y de obediencia que le demuestren a otros o que le den a conocer a otros a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Y el número tres es impactar en otros. Aquí nos lleva a este fruto que es el de llevar a otros a la fe. Quiere decir que el fruto no es una sola cosa, sino que es una vida integral que el discípulo o que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener al permanecer en él. Vamos a recapitular, sería un carácter transformado, obras que glorifiquen a Dios y personas alcanzadas a través de nuestro testimonio y nuestra misión también. Pero esto es algo que ya todos sabemos, conocemos. Pero yo quisiera ir todavía más profundo. Vamos a ver el contexto, exactamente qué Jesús quería decirle a los discípulos o cuál era ese fruto que Jesús estaba de alguna manera esperando
de los discípulos para que entonces se cumpliera la condición de que todo lo que pidieran al Padre se cumpliera. Bueno, recordemos que este discurso se da en la última cena, ¿verdad? Ese era un discurso de despedida el que tenemos. Jesús estaba preparando para ir a la cruz. Él les había dicho que Él es la vid y que ellos son las ramas, ¿verdad? Y a los discípulos los estaba enviando como sus representantes también cuando les dice, yo los escogí y los puse. Quiero que entendamos que en ese tiempo no había Biblia. Entonces, para ellos, el llevar fruto, obviamente, no era lo que es para nosotros, ¿verdad? Porque ya entendemos algunos versículos donde aparece el fruto, ¿qué es el fruto? Sino que lo que realmente significaba llevar fruto para ellos era ser fieles y obedientes a sus mandamientos. Justo antes les dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El fruto en ese instante entonces estaba ligado a obedecer lo que acababan de escuchar de él, amar, permanecer y no apartarse. El número 2, amarse entre ellos. Dijo en Juan 15, 12, 13, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El fruto que se esperaba en ese momento era un amor tangible entre ellos mismos, porque esto sería una marca frente al mundo. Número 3, dar testimonio de él en un mundo hostil. Inmediatamente después les advierte que el mundo los odiaría. Quiere decir que llevar fruto en ese contexto significaba mantenerse firmes en medio de la persecución y seguir dando testimonio de Jesús. Y el número 4 es hacer discípulos, aunque esto lo entenderían más claramente adelante, después de la resurrección y también cuando viniera la gran comisión. Entonces, el fruto que Jesús esperaba que tuvieran los discípulos era que sus discípulos permanecieran fieles a Él, que vivieran en obediencia y amor mutuo, que continuaran su obra dando testimonio de Él aun cuando viniere la persecución. Aquí vemos entonces que es algo diferente a lo que entendemos hoy en día, más que tener virtudes bonitas como el amor, el gozo, la mansedumbre, dominio propio y todos estos frutos del Espíritu. Todo esto está en el hacer o en el ser. Quiere decir que esto no era como un cheque en blanco, ¿verdad? Donde nosotros pedimos lo que sea y entonces se nos será hecho o se va a hacer. No tenía que ver con las cosas que nosotros pudiéramos hacer o con el esfuerzo que nosotros pudiéramos tener para lograr o para que se nos diera respuesta a estas oraciones o que se nos diera todo lo que pidiéramos al Padre. El secreto es que para que nosotros recibamos todo aquello que le pedimos al Padre, nosotros necesitamos hacer dos cosas. La primera es permanecer en Cristo y en su palabra. Y la segunda, llevar fruto que permanezca. Quiere decir que el fruto es la evidencia de permanecer en Él. No es algo externo que hacemos, sino que es el resultado natural de una unión o una vida en Cristo. Quiere decir que cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestro carácter es transformado, nuestra voluntad es transformada, nuestros deseos son transformados, nuestras peticiones son transformadas incluso. Nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras obras se alinean todas a la voluntad de Dios cuando nosotros estamos íntimamente conectados con Jesús. Por eso Él nos decía antes de estos versículos, si permanecen en mí, entonces dice, pueden llevar mucho fruto, ¿verdad? Y esta es la condición, llevar fruto es la condición para que entonces pidamos cualquier cosa al Padre y nos lo sea dado. Jesús aquí deseaba que nosotros nos convirtiéramos en una rama dependiente totalmente de la vid, de una rama totalmente dependiente de Jesús. Entonces, el fruto y la oración están conectados. Quiere decir que si hay fruto, significa que estamos en Cristo. Nuestras oraciones reflejan su voluntad y el Padre entonces responde. Ahora, si no hay fruto, muestra una desconexión que nosotros tenemos de Jesús. Y entonces lo que pedimos nace de nuestra carne, de nuestro deseo. Y no podemos esperar que el Padre conceda estos deseos.
estas oraciones las responda o conceda estas peticiones. Esto yo lo veo muy claro en mi vida personal. Cada vez que yo paso más tiempo con Dios, cada vez que tengo más comunión con Él, me doy cuenta de que mis peticiones cambian, mis oraciones cambian, mis deseos cambian. Aunque tenga problemas, algunas dificultades, aunque tenga algunas necesidades, cosas que necesito tener respuesta en ese momento, me doy cuenta de que le doy prioridad a las cosas que hay que trabajar en mí. Me doy cuenta de que hay peticiones que tienen que ver con desear más y tener más del Espíritu Santo. Hay peticiones que son en cuanto a tener estos cambios, a que Dios trabaje en mí, en mis, pues en todo, ¿verdad? En mi carácter. Siento que en esos momentos es cuando uno realmente se desliga de todas estas peticiones que tienen que ver con las cosas materiales, con las cosas superficiales, con las cosas de este mundo, que siento que quedan como a un lado. Y esto es porque entonces el Espíritu Santo acomoda, ¿verdad?, estas peticiones a la voluntad de Dios y entonces tienen respuesta. Todas estas tienen respuesta. Ahora usted dirá, ¿y qué pasa entonces con las cosas que necesitamos en esos momentos? Las cosas materiales o las cosas cotidianas o los conflictos en los que nos enfrentamos diariamente. ¿Qué sucede entonces con estas peticiones? Estas peticiones, aunque no las pongamos en oración, tienen respuesta. Incluso hoy estaba pensando en que fui a orar y no oré por algo que necesitaba orar. Después de que terminé mi tiempo de oración, dije yo, ay, no oré por esta situación. Pero fíjese lo que es importante, era sobre unas clases de mi hijo y pues necesitaba pues respuesta en esta área y recibí una llamada donde me decían que ya estaba, ya nos daban como las fechas de inicio. Entonces, para mí, al estar también pensando en este tema, dije, wow, ¿cómo es Dios? Que las cosas, pues, que a lo mejor uno pudiera traer esas necesidades, vienen a ser respondidas. Pero sí, la palabra misma nos dice, yo sé de qué tienen ustedes necesidades. Dios quiere que nosotros estemos más enfocados en recibir aquello que necesitamos en nuestro interior, esa transformación que no se mira, esas cosas que vamos a obtener, pero que no se miran, que no son visibles, pero son las que necesitamos. Yo sé que no estoy sola en esto, yo sé que a usted también le pasa, yo sé que usted también siente cómo su espíritu se eleva. Cuanto más tiempo pasemos en comunión con Dios, nuestro espíritu se va elevando, no en que seamos mejores, no en que seamos más espirituales, no, se va elevando a este nivel donde está Él, donde están todas estas cosas que a Él le interesan y nos vamos alejando de esta vida terrenal, de las cosas superficiales, de los caprichos, los deseos, las necesidades, de todas estas cosas que son deseos carnales que vienen de nosotros mismos, de las cosas que quizás pudiéramos necesitar, sí, pero que Dios las tiene en otro lugar. Y entonces estas cosas que nosotros necesitamos en nuestra transformación, en lo espiritual, en nuestro interior, son las que vienen a tomar este lugar. Estas peticiones son las que Dios va a contestar, va a responder. ¿Por qué? Porque son alineados, están alineados a la voluntad de Dios. Pero como dije antes, no quiere decir que lo otro no va a tener respuesta. Va a tener respuesta también. Pero primero Dios quiere, o el secreto es que nosotros nos conectemos a Él, que estemos conectados a Él, que queramos nosotros más y más de Él. Para terminar, quiero decir que el fruto y la oración respondida van juntos. El fruto muestra que estamos en la vid y la oración efectiva fluye de esa conexión y entonces recibimos lo que pedimos porque pedimos lo que quiere Dios que pidamos. Vamos a terminar este video con una oración, porque es un tema que me parece muy hermoso y que necesitamos poner este conocimiento a los pies del Señor para que Él sea el que acomode lo espiritual a lo espiritual. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia y porque este momento nos permite, Señor, venir y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado cuál es ese secreto para que nuestras oraciones sean respondidas. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a que nosotros podamos alinear estos deseos, estas peticiones, estas oraciones que traemos delante de ti
a tu voluntad, para que todo entonces lo que te pidamos, Señor, pueda ser respondido. Ayúdanos, Señor, a elevarnos a ese lugar en donde tú tienes todas las cosas para nosotros. Ayúdanos a entender que para ti lo más importante es aquello, Señor, que tú tienes, aquello que no se mira, aquella transformación invisible que tú vas haciendo en nosotros, que hacen que nosotros nos parezcamos cada vez más y más a Cristo. Ayúdanos, Señor, cada momento que vamos en oración, recuérdanos que sea tu Espíritu Santo acomodando nuestra oración, alineando nuestra oración a tu voluntad. Haznos recordar, Señor, en ese momento esta palabra que hoy hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos crecer en ti cada vez y más y más. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas y que vas a tener siempre cuidado de todas nuestras necesidades, conforme también nosotros, Señor, nos dispongamos a tener una vida más y más consagrada a ti. Queremos siempre permanecer en ti, conectados a ti, no olvidarnos de que somos una rama, Señor, que tiene dependencia total en ti. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Deseo que esta palabra haya sido de bendición y edificación para su vida. Que el Señor le bendiga.